Hola a todos y hola a todas. Ya nos vamos acercando al final y hoy vamos a comenzar un nuevo periodo después de la muerte de Franco, que es el que se conoce como la transición o la transición española. Cuando Franco muere, la pregunta está en el aire. ¿Y ahora qué? Esto pasó por la cabeza de todos los españoles y todas las españolas después de la muerte de quien había llevado las riendas del país durante casi 4 décadas. Entonces piensen en esa incertidumbre, es decir, era un estado de incertidumbre y de expectación total, ¿no? Bueno, la ley de sucesión preveía el nombramiento de Juan Carlos de Borbón como jefe de Estado y rey de España. Aquí tienen el momento en el que pues se corona como rey. Sus primeras actuaciones pusieron pues de manifiesto la intención que tenía de instaurar un régimen democrático. Y a este periodo, como decimos, pues se le conoce como la transición. Oscila entre la muerte de Franco en 1975 hasta 1982, ¿vale? Veremos por qué. La transición fue un periodo de cambios que marcaban el inicio de una nueva etapa. Las medidas más destacadas y que demuestran ese, esa conjugación de factores de continuidad y de reforma, pues son la continuidad de Arias Navarro como presidente del nuevo gobierno, un poco para tranquilizar al búnker franquista, a ese sector más contrario a las reformas. De hecho, este gobierno pues siguió utilizando métodos propios del régimen franquista. Los contactos con la oposición y con algunos líderes extranjeros para obtener el apoyo necesario para introducir cambios que condujeran a la democracia, o el indulto general, la amnistía política, que permitió la salida de la cárcel de algunos líderes de la oposición, entre otras cosas, pero además también supuso un pacto del olvido. Es decir, no se iban a juzgar a partir de ahora tampoco los crímenes del, del franquismo. Sin embargo, a veces se exagera un poco el papel que el rey tuvo en este escenario, olvidando la movilización de la oposición y los sectores sociales progresistas, sin cuya presión no se hubiera podido entender la profundidad de los cambios. De hecho, el inicio de la ruptura se produjo con la decisión del rey de sustituir a Arias Navarro por Adolfo Suárez tras los llamados sucesos de Vitoria, en los que la policía provocó 5 muertes al disolver una asamblea de trabajadores en una iglesia. Uno de los principales hitos de la transición española fue el desmantelamiento de las estructuras institucionales del franquismo, que llevó a cabo una figura reconocida, que es la de Adolfo Suárez, del cual se acordarán pues muchos de sus familiares, por no decir prácticamente todas y todos los que tengan ya los que sean mayores que ustedes. Y quizá también a ustedes pues, les suene esta figura política. Él tenía vínculos con el régimen franquista, pero empezó una estrategia de ruptura pactada, que contaba con el apoyo de la oposición. Tras la amnistía, se empezaron, como decimos, a modificar las leyes franquistas y el aperturismo pues se inició con la aprobación de la ley para la reforma política, que fue sometida a referéndum obteniendo una victoria abrumadora. Esta fue la papeleta que se dio a los españoles y a las españolas en ese momento. El siguiente paso fue la legalización de los partidos políticos, ¿vale? De la oposición y los sindicatos. Y la legalización del Partido Comunista de España, algo que sería impensable, por supuestísimo, en la dictadura franquista, va a ser un claro ejemplo de ello. Les voy a poner, van a ver ustedes ahora un vídeo que responde a la noticia dada por Alejo García, un locutor de radio que falleció hace unos años y que se convirtió pues en, en una figura vinculada con la transición por el momento histórico que le tocó vivir. Y fíjense en cómo da la noticia para que vean ustedes cuál era la tensión que se vivía en ese momento y el clima de confusión que había en la política y en la sociedad española. Voy a dejar que lo escuchen, a mí siempre me ponen los pelos de punta
Y en fin, al final hasta incluso me emociona, pero yo quiero que ustedes lo escuchen. Señoras y señores, hace unos momentos, fuentes autorizadas del Ministerio de la Gobernación han confirmado que el Partido Comunista de España ha quedado legalizado e inscrito en el... Repetimos la noticia, ¿eh? Hace unos momentos, fuentes autorizadas... Repetimos, pues, que el Partido Comunista de España ha sido legalizado por el gobierno español. La resolución ocupa 8 páginas e indica que la legalización del Partido Comunista se ha adoptado una vez oído el fiscal del Reino y la Junta de Fiscales. Pedimos perdón a nuestros oyentes. En 1977 se producen las primeras elecciones después de la dictadura, las primeras después de tiempos de la República. Y esto ya les va a sonar un poco más, ¿verdad? Fíjense en los carteles publicitarios y la propaganda que hizo hicieron todos los partidos, ¿verdad? El partido de Adolfo Suárez era la Unión del Centro Democrático, UCD. Después estaba el PSOE, este que ven aquí en el centro es Felipe González. Luego tenemos Alianza Popular, que es el anterior partido, el partido del que después va a derivar el Partido Popular actual. Si quieres democracia, si quieres que la democracia sea para todos, vota AP o el Partido Comunista. La victoria la tuvo el partido UCD de Adolfo Suárez, que se convirtió pues en presidente del gobierno con esta mayoría que no fue abrumadora, sino que fue más bien relativa. Sin embargo, estas elecciones van a provocar la vuelta de la pasionaria, por ejemplo, al Congreso de los Diputados, que se va a convertir en otro de los hitos de la transición española. En Madrid, como en toda España, el gobierno ha lanzado una campaña publicitaria para invitar al ciudadano a que ejerza libremente su derecho de voto en las elecciones del 15 de junio, las primeras auténticamente democráticas que se celebran en nuestra patria desde hace 41 años. Se trata de una campaña puramente informativa que tiene su complemento en la que realizan los partidos. Lo único que se propone con ella es animar al pueblo para que ejerza sus derechos ciudadanos. Dolores Ibárruri, la pasionaria, regresó a España tal día como hoy de 1977. La legalización del Partido Comunista Español, que entonces presidía, motivó que volviese a Madrid, tras un largo exilio de 38 años. Símbolo del comunismo internacional, nació en una familia humilde y con 25 años abrazó la Tercera Internacional y comenzó a militar en el PC. El 8 de marzo de 1939 partió al exilio, primero rumbo a Francia y después a Moscú. Durante ese tiempo se mantuvo activa políticamente y fue secretaria general del PC desde 1942 hasta 1959, año en el que dimitió. Desde las ondas de la radio pirenaica arengaba a los camaradas y amigos que dejó atrás. Volvía a Madrid, donde fue símbolo de la resistencia republicana. Allí pronunció la famosa consigna "No pasarán" el 18 de julio de 1936. Su regreso desde Moscú fue, junto con el de Santiago Carrillo, un símbolo del final de la dictadura franquista y del inicio de la transición democrática. Conformado el primer gobierno, Adolfo Suárez persistió en construir una nueva estructura institucional democrática. Consiguió unir a las fuerzas políticas más importantes del país mediante una política de consenso. El primer gran consenso se materializó en esto que vemos aquí, que se llamaron los Pactos de la Moncloa. Partidos políticos, sindicatos y patronal acordaron importantes medidas económicas que oxigenaron al país en el plano social, puesto que supusieron el final temporal de los enfrentamientos sociales.
Sin embargo, el avance más importante va a ser el que vamos a ver a continuación. En 1978, bajo la presidencia de Suárez, se aprobó la Constitución que sigue rigiendo España en la actualidad. Fue un proceso complejo, con idas y venidas entre los diferentes partidos, pero los padres, los que se llamaron los padres de la Constitución, la redactaron con alevosía y nocturnidad y con ambigüedades en aquellos puntos en los que no existía acuerdo. Se establecía la monarquía parlamentaria, la soberanía popular, el sufragio universal, se estipulaba la división de poderes y contenía una amplia declaración de derechos y libertades. Luego se sometió a referéndum y el 6 de diciembre del 78 la mayoría de los ciudadanos ratificó el texto. Este que ven aquí es el sistema político constitucional de España. Tenemos a un rey, el jefe del Estado, actualmente Felipe VI, hijo de Juan Carlos I, del que ya aquí hemos hablado. La Constitución establece la división de poderes entre el Poder Ejecutivo, que es el que desempeña el gobierno, el presidente con su Consejo de Ministros y Ministras, el Poder Legislativo, que está en las Cortes Generales, que es el Congreso de los Diputados y el Senado. Nosotros, el electorado, y nosotras, somos los que elegimos al Congreso de Diputados, al Senado, y de ahí derivan el presidente y el Consejo de Ministros. Y luego tenemos el Poder Judicial, que es independiente, tiene un Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo y tribunales ordinarios. No podemos ahora detenernos en el tema del Estado de las Autonomías, pero sepan que es el funcionamiento de la España actual, el Estado de las Autonomías. Bien, en medio de este clima tan convulso, la situación política fue crispándose por varios factores, por la crisis económica, el Estado descentralizado, las acciones terroristas, el malestar y las amenazas golpistas por parte de un sector del ejército. En enero de 1981, Suárez presenta su dimisión ante la división de su propio partido. Y el día 23 de febrero, durante la votación de Leopoldo Calvo Sotelo como nuevo presidente del gobierno, un destacamento de guardias civiles ocupó el Congreso bajo el mando del teniente coronel Antonio Tejero y secuestró a los diputados, en lo que fue un intento de golpe de Estado para imponer un régimen de similares características al de Franco. Luego salió el rey de España, Juan Carlos, anunciando su posición en contra de ese golpe de Estado y consolidando así el modelo democrático. Sí. ¿Qué pasa? No. ¡Quiete todo el mundo! Pedro, tú cuando me haces así, sí, es que yo... puede. Confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente. Parece que se han fijado en la cámara. Ahora sí toca hablar un poco del Estado de las Autonomías, pero algo muy resumido, ¿vale? El artículo 2 que ven aquí de la Constitución Española habla de la unidad de la nación española
pero reconociendo la autonomía de las nacionalidades y regiones que se integran y la solidaridad entre todas ellas. Los sentimientos nacionalistas habían florecido, como saben, durante la dictadura franquista, sobre todo en Cataluña, País Vasco y Galicia. En el 79 se inició un progresivo proceso de configuración del Estado de las Autonomías, que comenzó con Cataluña y con País Vasco, que son las históricas, y se completó con la creación de 17 comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas, que son Ceuta y Melilla. Cada autonomía está regida por un estatuto, autonomía, la ley básica de cada comunidad, sometida solo a la Constitución. Los estatutos de autonomía contienen los siguientes elementos: cómo se denomina la comunidad, territorio, características, cómo se organiza, la sede de su gobierno, y en general las instituciones son similares en todas las comunidades, aunque con diferente nombre a lo mejor, ¿no? Parlamento o asamblea, presidente y consejo de gobierno, Tribunal Superior de Justicia, etc.